Bueno, capítulo 2 de Primera de Tesalonicense, vamos a leer versículos del 1 al 4, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, aquí el apóstol le está diciendo, ¿no?, que ellos saben, dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, cuando se va a una ciudad, a un lugar, a predicar la palabra y podemos aprovechar ese tiempo y después más adelante ver los frutos, ¿verdad? Es algo que trae regocijo al corazón porque tú dices, no perdí el tiempo. Y Pablo sabía que él no estaba perdiendo el tiempo. Pablo, donde quiera que iba, amados hermanos, él predicaba la palabra, lo hacía con denuedo, lo hacía con pasión, lo hacía con integridad y luego veía el resultado. Luego se iba de esas ciudades, pero luego le llegaba a sus oídos todo el fruto que había producido aquel trabajo que él había hecho en ese lugar. Y eso sucedió con los tesalonicenses. Él dice que habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, también vuelve y le repite, ¿verdad? Ellos saben, ellos sabían la trayectoria de Pablo, lo que había padecido en Filipos. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. En Filipos, Pablo pasó situaciones muy duras. Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado, fue ultrajado allí, fue avergonzado públicamente. Pero a pesar de todo ello, Pablo no se detuvo. Quizás muchas personas, una vez que vayan a un lugar y lo metan preso por causa del evangelio y le pasaran todas estas cosas que le pasaron a Pablo, quizá diría, no, yo mejor de aquí en adelante voy a tener más cuidado, yo no me voy a exponer porque mira lo que nos ha pasado, ¿verdad? Y quizás muchos de nosotros pudiéramos decir así, pero no era el caso de Pablo. Pablo, a pesar de todas las aflicciones que pasó en Filipos, que es otra ciudad de allí, de esa provincia, de allí de Macedonia, pero aún así él después de ahí se fue a los tesalonicenses a predicarles con el mismo fervor, con la misma pasión, con el mismo fuego que él tenía en su corazón. Les predicó a los tesalonicenses. No llegó allá quejándose, ay Dios mío, qué duro es el evangelio, qué terrible, mire lo que nos hicieron en Filipos, nos encarcelaron, nos hicieron esto. Ellos no, el Pablo no iba quejándose por donde iba, de las situaciones que él iba pasando, hermanos. Qué lindo cuando nosotros vamos de un lugar a otro y aunque pasemos situaciones difíciles, nosotros vamos dándole ánimo a los demás. Vamos diciéndole a los demás, mira, hemos pasado situaciones difíciles, pero no importa, seguimos adelante porque Cristo está con nosotros, no nos callamos, el diablo nos ha querido callar la boca, pero no nos vamos a callar, seguimos adelante. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, amados hermanos, que las aflicciones, que las persecuciones, que las situaciones que nos puedan pasar no nos afecten el mensaje que nosotros debemos transmitir de la palabra del Señor. Dice que nada de eso, ¿verdad? Sino al contrario, dice con denuedo. Él siguió predicando. A Pablo le pasaba lo que le pasaba y era como aquel que se cayó y se levantó y siguió caminando. Como aquel que se cayó y se sacude y sigue adelante. Ese era Pablo. Y ese es un bonito ejemplo, hermano, que Pablo nos dejó para que nosotros también, si hoy te persiguen, si hoy te critican, si hoy te sucede lo que sea, nada puede detenernos en este caminar, amados hermanos. Dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Muchos hablaban de Pablo, que es un engañador, que es un mentiroso, que es esto, que es aquello, cuántas cosas
decían de Pablo, porque tú sabes que siempre el enemigo va a levantar personas que hablen contra los ministros del Señor. Siempre va a haber gente que va a calumniar, que va a decir cosas que no son, pero a nosotros no nos debe interesar lo que el diablo diga de nosotros, no nos debe interesar qué rumores hay por allí. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, si estamos obedeciendo a Dios, si sabemos que estamos bien encaminados, hermano, no nos debe afectar lo que se pueda decir, ¿no? Porque nosotros vivimos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Y lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, ¿verdad? No importa lo que se dijera de Pablo, Pablo sabía que él hablaba con integridad, Pablo sabía que él no andaba con engaños, Pablo no andaba buscando gloria personal, sino la gloria de Dios. Pablo no andaba buscando que dinero. Vamos a predicar en este lugar de esta manera. Esta gente tiene buen dinero, esto es un buen puerto, aquí entra mucho dinero, vamos a dar un mensaje diferente aquí para tocar los corazones, para que la gente suelte el dinero. Esa no era la actitud de Pablo. Pablo predicaba la verdad del evangelio sin ninguna contaminación, hermano. No cambiaba el evangelio o a su conveniencia, no cambiaba la palabra a su conveniencia, sino que donde quiera iba, el deseo de Pablo era predicar a Jesucristo tal como él lo había conocido. Y así, amados hermanos, y así él vio el fruto, ¿verdad? El deseo de Pablo nunca fue agradar a ningún pueblo en especial, ni a ninguna persona en especial, sino agradar a Dios. Y por eso, amados hermanos, fue que en medio de cualquier tribulación y situaciones difíciles que pasó Pablo, el Señor guardó a Pablo, el Señor honró a Pablo, el Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, dice aquí, agradar a Dios, porque Él prueba nuestros corazones. Así que cuando nosotros prediquemos, nunca predique para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Por eso muchas veces, hermano, hoy día se predican muchos, vamos a decir, mensajes que son muy motivacionales, como para levantarle el ánimo a la gente. Ánimo, adelante, que Dios te ama, no importa lo que tú hagas, sigue adelante porque Dios te ama. Y esos mensajes son bonitos, hermano, pero no podemos predicar todo el tiempo solamente de ánimo y de amor, porque también tenemos que hablar del pecado, también tenemos que hablar de muchas verdades que están en la palabra y que aunque sean incómodas para las personas, es necesaria para la salvación. Así que Dios nos ayude a predicar siempre la palabra de Dios con denuedo, con integridad, con verdad, con pasión. Y no importa, amados hermanos, que nada de las dificultades que tú estés atravesando vaya a afectar el mensaje que Dios nos mandó a dar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo del 5 al 7 dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando a ellos que ellos no habían venido en ningún momento a anunciarle la palabra con otro motivo que no fuera de que sirvieran al Señor con amor y compasión, y que de esa misma manera se lo transmitieran a aquellos que no conocían del Señor, que les transmitieran la palabra del Señor, ¿verdad? Él les hacía entender que su propósito era claro y específico. Él era anunciar el reino de los cielos entre los gentiles, entre aquellos que no habían conocido del Señor y entre todas aquellas personas que quisieran venir a los caminos de Cristo. Y que la vida del cristiano debía ser de esa manera, ¿verdad? Debería actuar de esa manera, que sus sentimientos no se vayan a otro lugar, ¿verdad? Hay personas que vienen y predican la palabra del Señor porque solamente necesitan un ingreso, o porque solamente lo ven de una forma de que pueden obtener fama y quieren ser conocidos por los demás, ¿verdad? Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, que cuando anunciemos la palabra del Señor, nuestras intenciones no sean hacernos ricos a través de la palabra del Señor. Y eso se conoce en el caminar de la persona en Cristo.
Y lamentando el caso, en este camino del Señor vemos como muchas personas han utilizado la palabra del Señor para enriquecerse ellos mismos y por causa de ellos, pues otros hablan mal de la palabra del Señor. Pero recordemos que no hemos sido llamados de esta manera, sino que hemos sido llamados para anunciar a Cristo teniendo o no teniendo posesiones, sino entendiendo que la gloria es del Señor y debemos cuidarnos de los elogios, de las palabras agraciadas que algunas personas hacen con nosotros. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía a nosotras, a una de mis hermanas y a mí, que pertenecimos a un grupo dentro de la iglesia, entonces mi hermana tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo, entonces la gente se sorprendía porque nosotros tocábamos y entonces venían palabras de elogio y de halago, entonces él siempre nos decía que tuviéramos cuidado con esas palabras, porque la naturaleza del ser humano es siempre sentirse bien porque hace una cosa y los demás lo elogian. Entonces nos decía a nosotras que reprendiéramos el espíritu de orgullo, de vanagloria y de enaltecimiento que normalmente a través de esa palabra vienen y quieren introducirse en la vida del ser humano, que siempre teníamos que decirle al Señor que nos ayudara a ser humildes y sencillas y que todo lo que hiciéramos siempre sea para exaltar su nombre. Y realmente es así, hermano. A veces hay personas que no lo hacen con mala intención, pero otras sí lo hacen con manera de adularlo a uno, ¿verdad? Y entonces uno debe cuidarse mucho de eso cuando las personas te elogian por lo que haces. Nosotros debemos entender que todo lo que hacemos es por el Señor y no por nuestra propia fuerza. Usted y yo no hace el trabajo que hacemos en la obra del Señor, no lo hacemos porque realmente estamos capacitados, no lo hacemos de esa manera, sino porque el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, quien nos da la sabiduría para hacer esto y aquello en la obra del Señor. Y que Dios nos pueda guardar de buscar los elogios. Es triste cuando uno ve en las redes sociales las personas que sirven al Señor, pareciera que les importa más la opinión de los líderes que la opinión del Señor. Y entonces empiezan a publicar cosas así que lo que le dicen los líderes y uno... Bueno, en este sentido, a veces me da tristeza cuando hay personas que hacen ese tipo de cosas. Si recibes elogios de tus líderes, palabras de ánimo, bueno, guárdatelas para ti, para que luego el espíritu de orgullo, de enaltecimiento, no se introduzca en tu corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso porque Satanás es muy astuto y a veces él quiere buscar cualquier manera para desviarnos del propósito del Señor. Dice aquí, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles, ¿verdad? Pablo entendía que el ministro del Señor, bueno, vive del evangelio. Sin embargo, ellos trataban de no ser carga para la iglesia, sino que ellos buscaban ser ejemplo. Y así debemos ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Buscar de ser ejemplo, que si nos mandan a un lugar a anunciar la palabra del Señor, tratar en lo posible de no ser carga para aquellos que están confiando en nosotros de que anunciemos la palabra del Señor. Y él le decía aquí que una vez más los trataba como cuando nosotros, los padres, tratamos a nuestros hijos, que siempre queremos lo mejor para ellos. Pablo le decía que al contrario, él siempre había ido a ellos con amor, con ternura, siempre cuidándolos y dándoles buenos consejos para que no se desviaran del propósito del Señor, como el amor que una nodriza sentía por sus crías, ¿verdad? De cuidarlos, de alimentarlos. Y él le decía, ese era el propósito por el cual él estaba entre ellos, de enseñarles la palabra de amor, de la palabra del Señor con amor, con ternura, para que ellos lo hicieran luego de la misma manera. Y en la palabra del Señor vemos cómo Jesucristo en una oportunidad también la refirió cuando le decía a Jerusalén, le decía Jerusalén, Jerusalén, que matan a su profeta y apedreas a los que son enviados, y le dice que cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿verdad? Que le decía que quería que ellos realmente se condujeran a servir al Señor, que no estuvieran haciendo lo incorrecto, sino lo correcto. Y asimismo Pablo les hablaba de esta manera a la iglesia, ¿verdad? Que quería que ellos en el amor del Señor crecieran y sirvieran de una manera desinteresada al Señor. Cuando nosotros servimos al Señor de manera desinteresada, mis hermanos, Dios empieza a abrir las puertas, porque cuando Dios ve eso en nosotros, es Él el que se encarga de abrir las puertas. No trates de forzar las cosas del Señor, no trates de querer ir avanzando en los cargos, en posiciones, a través de los elogios, a través de que tus líderes te digan que sí estás trabajando. Recuerda que
todo lo que hacemos aquí lo hacemos con amor para el Señor y Él es el que nos va a dar la recompensa. Él es el que se va a encargar de abrir las puertas y cerrar las que no nos convienen. Pero debemos predicar la palabra del Señor y no escuchando palabras de elogio, porque recuerden que nuestra naturaleza siempre se inclina hacia lo malo y nosotros como hijos de Dios siempre debemos guardarnos y cuidarnos de cada una de estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Feliz año para todos aquellos que no les di el feliz año. Después de un largo tiempo de ausencia aquí en los matutinos, le damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente con ustedes. Gloria al Señor. Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Gloria al Señor. Bueno, en este capítulo vemos que el apóstol Pablo va expresando lo que era su ministerio, su vida para con los hermanos de Tesalónica. Y él viene explicando allí lo que venían hablando a nuestras hermanas, que su trabajo no había sido en vano, que él estaba agradecido del Señor, pues que estos hermanos en Tesalónica habían recibido la palabra del Señor como verdaderamente es la palabra de Dios, y ellos habían dejado que esta palabra pues germinara en sus corazones y esto había traído fruto. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo que me ha correspondido, dice que tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Él expresaba el cariño, el amor, el afecto, la ternura, la amistad que sentía por estos hermanos de Tesalónica. Había una comprensión tanto de él para con ellos, así como de ellos para con el apóstol. Y qué bonito es cuando nosotros llegamos a un lugar y podemos ejercer el ministerio, no solamente quizás dentro de la iglesia, porque nosotros los ministros del Señor somos ministros de Dios en la iglesia, pero también en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, donde nosotros vayamos, tenemos que seguir ejerciendo el ministerio que Dios nos ha entregado. Y vemos que el apóstol Pablo, donde llegaba, estuviera donde estuviera, era la misma persona y mantenía esa integridad delante del Señor. Y él dice aquí que era tan querido este pueblo para él que no era nada más entregar el evangelio de Dios, sino que estaban dispuestos a entregar sus propias vidas, porque en el servicio del Señor, hermano, vienen muchas cosas que se nos van a exigir. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Cuando el Señor nos pone en honra, hermano, vienen responsabilidades, y muchas veces nosotros queremos quizás salir de allí del compromiso, o queremos hacer el trabajo del Señor por la mitad, lo que nos conviene, cuando ya nos está exigiendo el Señor quizás un tiempo más. Entonces decimos, es que estoy cansado, es que esto, es que aquello. Pero vemos aquí el apóstol nos da un ejemplo de perseverancia, y que estaba dispuesto no solamente a predicar el evangelio, sino que siempre estaba dispuesto a hacer más allá. Como el texto que explicaba nuestra hermana, ¿verdad? Él no era carga para la iglesia, sino que trabajaba con sus propias manos. No se aprovechaba quizás de que estaba en honra, de que estaba allí, que la gente lo quería. No sacaba provecho. Al contrario, él estaba dispuesto a entregar su propia vida por los hermanos. Entonces, que nos ayude el Señor a que nosotros podamos también aplicar esta enseñanza en el día de hoy, en esta vida que estamos viviendo, para glorificar el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bueno, continuamos aquí en esta carta al apóstol Pablo, capítulo 2, del versículo 9 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros,
y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bendito sea el Señor. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo por segunda oportunidad, ya no en cuerpo presente, sabemos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿verdad? Esa visita del apóstol Pablo a esta iglesia, bendito sea el Señor. En un primer lugar, bueno, fueron y fundaron, ya en este momento ya está la iglesia fundamentada, pero permanecía ese mismo amor hacia ellos. Y lo podemos ver, ¿verdad? En la manera como Pablo se expresaba sobre su conducta, sobre su manera de estar en el Señor. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. El apóstol Pablo pudo, ¿verdad?, de pronto aprovecharse, qué sé yo, de su rango, ¿verdad?, en las cosas del Señor como apóstol, como ministro, o en la manera como se llevó ese trabajo allí, porque no fue fácil, ¿verdad? Cuando penetraron allí en lo que se llama la fundación de esta iglesia, pasaron por un momento amargo y difícil, pero con todo Pablo mantuvo, ¿verdad?, su humildad, su integridad, su trabajo, su orden, ¿verdad? O la orden de Dios, o la orden que tenía de parte del Señor. Y vemos aquí que les expresa la manera, ¿verdad? Que hubo fatiga, hubo momentos difíciles y con todo, bueno, Pablo mantuvo ese amor y fue lo que de verdad les enseñó a esta iglesia, porque en esta iglesia también se despertó ese deseo de trabajar, de mantenerse rigurosamente en la palabra del Señor. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente, mis amados. No solamente lo expresó Pablo, ¿verdad?, acerca de que era espectador de los hombres, sino también de Dios. Acordémonos, ¿verdad?, que no solamente le estamos sirviendo a los hombres, en primer lugar le estamos sirviendo al Señor, como estaban hablando nuestras hermanas acerca del servirle, ¿verdad?, en primer lugar al Señor. Que tus obras, nuestras obras sean en primer lugar al Señor, o lo que usted y yo hagamos sea para la gloria del Señor, como dice aquí el apóstol Pablo, de una manera pura, santa, irreprensible, sin mancha, ¿verdad? Que nuestra manera de conducirnos en estas cosas de Dios, de vivir o en el evangelio, porque hoy día hay gente que ha logrado, ¿verdad?, sacarle provecho, no de parte de Dios, un provecho en lo particular, qué sé yo, por su manera de hablar, por su manera de actuar o por su comportamiento, o de pronto como Dios lo usa, que Dios nos libre, mis amados. Si Dios te le ha dado un ministerio y Dios lo está usando, manténgase en humildad. Si Dios de pronto le está recalcando o le está resaltando su manera de expresar o de moverse en las cosas del Señor y está haciendo un trabajo, bueno, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Tratemos de menguar para que Él crezca en nosotros y mantenernos justamente irreprensible, santo, puro, como Dios demanda a través de su palabra en santidad. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pablo aquí les da ese ejemplo a la iglesia tesalónica, así como el padre, ¿verdad?, exhorta, o usted que es padre, ¿verdad?, exhorta a sus hijos de una manera, ¿verdad?, agradable, una manera en la cual, sabiendo, ¿verdad?, que a través de la exhortación, a través del consejo, vamos a tener, ¿verdad?, una buena respuesta de parte del Señor. Y dice el versículo 12, y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bendito sea el Señor. No es solamente que usted y yo prediquemos, no es solamente que hablemos del Señor, sino que también seamos ejemplos. Acordémonos de aquel consejo que le dio Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad?, acerca de los fariseos. El Señor le dijo, haga todo lo que ellos, ¿verdad?, les manden hacer, pero lo que ellos hacen no lo hagamos, bendito sea el Señor. Pongamos en práctica ese consejo, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor. Y como venía diciendo nuestra hermana Leini y nuestra hermana Vero, acerca de las cosas que a veces queremos agradar a los hombres, mis amados, en primer lugar, agrademos a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos que estar sujetos a las autoridades, ¿verdad?, terrenales, que son nuestros líderes, los pastores, ¿verdad?, porque a ellos en primer lugar le vamos a dar cuenta también. No crea que solamente al Señor, porque nuestra manera de ser, como dijo el apóstol Pablo, tiene que ser justa e irreprensible. Y os encargamos que anduviese como es digno de Dios. Dios demanda en nosotros, ¿verdad?, esa manera de vivir conforme a la palabra. A mí siempre me ha llamado mucho la atención
Ese asunto allí en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, Adán y Eva, ellos buscaron vestirse a su manera, pero al final del capítulo 3 en Génesis dice que el Señor los vistió con túnica. Cuando llegamos al evangelio, ¿verdad? De pronto hay cosas que venimos arrastrando del mundo, del sistema, y por eso Dios demanda que tenemos que ser transformados, redimidos, ¿verdad? En primer lugar con la sangre de Cristo, pero también renovados a través de la palabra. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar tiene que ser conforme al volumen de la palabra del Señor. Tenemos esta brújula que es la palabra de Dios, en la cual nos dirige y nos conduce para hacer la voluntad del Señor. En primer lugar, busquemos hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hacer la voluntad de Dios no es fácil, mis amados. No crea que porque estamos en este negocio no tenemos lucha, no tenemos problemas. Sí tenemos dificultades, pero con todo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos avanzar, podemos desarrollar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, y es la cual Dios quiere que nosotros y cada uno de ustedes, nosotros alcancemos por su misericordia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga. Continuamos en el versículo 13, versión lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Además, siempre demos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confíen en Él cambien su manera de vivir. Bueno, podemos apreciar aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba agradecido primeramente con Dios y con la iglesia de Tesalónica porque ellos recibieron el mensaje como se debe recibir, de una manera genuina, de una manera sincera, de una manera real, porque a veces creemos que la palabra de Dios o la Biblia es una historia ficticia, es un invento, es un cuento, ¿verdad? Y no, tenemos que tener siempre en claro que la palabra de Dios es verdadera, es el plan que tiene Dios con la humanidad. Si usted quiere saber cómo comportarse, cómo afrontar las situaciones cada día, usted tiene que leer más la palabra, escudriñarla. Dice su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer más la palabra, tenemos que indagar. Sé que a veces cuesta un poco, pero tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural para saber qué quiere Dios con nosotros. Y por último dice, y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confíen en Él cambien su manera de vivir. Bueno, cuando nosotros amamos a Dios y confiamos en Él, queremos agradarle, cambiamos nuestra manera de vivir, ya no hacemos lo que hacíamos antes, sino hacemos las cosas como Dios le agrada. Que Dios lo bendiga y Dios le guarde. 2021. Luz del Mundo Internacional invita a una gran conferencia con su fundador, Pastor Jaime Vans Puertas, el sábado 30 de enero a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, bajo la dirección del Espíritu Santo. Invitados, directores nacionales, subdirectores, pastores, jefes de zona y evangelistas. Será un encuentro virtual sin precedentes. No puedes faltar a esta cita, porque este año trabajaremos por nuestra propia casa. Bueno, Dios les bendiga. Hoy es lunes y llegamos a la última semana. El sábado 30 de enero tendremos la gran conferencia con nuestro director internacional Jaime Vans Puertas. Y será una bendición. Así que invitamos a todos los ministros de Dios de esta obra para que estén con nosotros ese día, para que con su presencia bendigan esta gran conferencia. Ya saben, los invitados son los directores nacionales, los subdirectores, los pastores jefes de misiones, los evangelistas y las esposas, jefe de zona también, por cierto. Así que les esperamos. En hora venezolana son las 11 a las 11 de la mañana y ya usted calcula cuál es la diferencia horaria con respecto a su país. Con el nuestro son las 4 de la tarde. Aquí estaremos reunidos desde el Zoom a las 4 de la tarde, mientras que esa será la misma hora allá en Venezuela. Les esperamos, que Dios les bendiga. Bueno, seguimos con el estudio de la palabra del Señor, así que allí en el relax de su casa, allí sentado a la mesa o en la cama, algunos porque ya es de noche allá. Aquí ya comenzamos el nuevo día, ya todavía no ha terminado, es posible que falte una hora para finalizar el día
mis amados hermanos. Pero aquí estamos ya comenzando la semana y comenzamos con entusiasmo, con ánimo. Esta es una semana grande para nosotros porque nos estamos preparando para la gran conferencia con nuestro director internacional, Jaime Vans Puertas. Así que les invitamos a todos, será un día grande. Gloria al Señor. Bueno, estamos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. El versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Habéis venido a padecer de los de vuestra propia nación, lo mismo que los judíos padecieron, que los creyentes en Jerusalén padecieron de los judíos. Habéis venido a ser igual que nosotros, que la iglesia de Jerusalén. Eso le decía Pablo a los tesalonicenses. Les hacía comparación con la persecución que hubo en Jerusalén, que no solamente mataron a Cristo, sino que en el pasado mataron a sus propios profetas y también persiguieron a la iglesia. Hoy en día nosotros recordamos la Inquisición, cómo la Iglesia Católica mató a tanta gente acusándolos de herejes. Cualquier cosa que los acusaban, los obligaban a confesar su delito con torturas terribles. Hay ocasiones en que se han sacado a la luz los artículos que usaban, los instrumentos de tortura, y eran terribles los instrumentos que usaban. Mis amados hermanos, pero ojalá nosotros velemos para que no entremos y caigamos en los mismos pecados que tuvieron aquellos que hoy criticamos y perseguimos y desechamos, porque es terrible. En los tiempos de la Inquisición se persiguió mucho y se mató mucha gente. Pero cuando los que se llamaban protestantes, aquellos que protestaron contra la Iglesia Católica, después cayeron en los mismos delitos, en los mismos pecados. Cipriano de Valera salió huyendo hacia Ginebra desde aquí y allá también se fue a Inglaterra porque, aleluya, esos son los males del directo. Bueno, ellos, mis amados hermanos, empezaron a perseguir también y le quitaron la vida a algunos por causa de sus convicciones religiosas, de su manera de creer la doctrina de Cristo. Y entonces empezaron a matar gente. Martín Lutero, al que se elogia tanto por las 95 tesis, sin embargo, él quiso acoger a los judíos, pero los judíos habían sido tan perseguidos por los gentiles que no creían en Lutero y se alejaron de él. Entonces promovió persecución contra los judíos, los llamó culpables de la muerte de Cristo, los llamó apóstatas, de todo dijo de los judíos y promovió persecución contra ellos. Cayó en los mismos delitos de la Iglesia Católica. Mis amados hermanos, que nosotros no caigamos en los mismos errores. Hay veces que nos perseguimos unos a otros, hay veces que hablamos los siervos de Dios unos de otros, hay veces que criticamos. Recuerda a los apóstoles que vieron un hombre predicando y le dijeron, síguenos, y aquel hombre respondió, no puedo seguiros, estoy haciendo un trabajo, y como no le seguía, les prohibieron seguir predicando. Cuando se lo contaron al Señor Jesucristo, el Señor les dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que hable en mi nombre que después pueda decir de mí que soy un anatema. Déjenlo predicar,
No todos están dentro de nosotros, no todos están en una misma organización. ¿Cuánta gente se ha levantado para promover una falsa unidad? Pero a veces son delirios de grandeza y poder y no es en realidad una unidad. La unidad de la que habla la Biblia no es amontonar evangélicos en un mismo lugar. La unidad de la que habla la Biblia es una unidad espiritual, la unidad de conocimiento, la unidad de fe, una misma fe, un mismo Señor Jesucristo. Servimos al mismo Dios, al mismo Cristo. No somos competencia los unos de los otros, sino complemento. Estamos para ayudarnos unos a otros y llevar las cargas unos de los otros. Así que los tesalonicenses vinieron a ser, mis amados hermanos, semejante a los de Jerusalén. Y si a nosotros nos toca pasar persecuciones, recordemos que los mismos padecimientos lo están pasando muchos creyentes en el mundo. Hay lugares donde todavía la gente muere por su fe, en ese mal llamado Estado Islámico, que ya, gracias a Dios, desapareció, pero todavía quedan focos de gente subversiva que atacan a los cristianos, que los matan. Salió en las noticias cómo los metían en jaula, le ponían fuego debajo y los quemaban vivos, cómo los ahorcan. Eso está pasando hoy, en este pleno siglo XXI, está pasando. Hay muchos que están pasando persecución. La Biblia dice que estamos puestos para completar los padecimientos de Cristo en esta tierra. O sea que somos el cuerpo de Cristo y vamos a pasar tribulaciones. La Biblia dice que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo que vivamos en Él, sino también que moramos por Él, que padezcamos por Él. Así que séle fiel al Señor. Y si tienes que padecer persecución, míralo como un privilegio. La Biblia dice que los apóstoles, cuando fueron apresados en Jerusalén, salieron dando gracias al Señor por considerarles dignos de padecer por causa de su nombre. Y cuando se reunieron con la iglesia, que los esperaba con ansia, entonces dieron gracias y dijeron: Dios, está escrito. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se amotinaron contra tu Cristo para hacer cuanto tu determinado consejo había dispuesto. Lo crucificaron, pero tú lo resucitaste de entre los muertos y se sentó allá. Y desde allá has enviado lo que estamos viendo hoy. Y cuando terminaron de orar, la Biblia dice que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Así hace Dios, bendito sea el Señor. La mano de Dios no se ha cortado, el poder de Dios no se ha agotado. Él sigue teniendo la misma potencia. Mira el sol, fue creado hace miles de años atrás y hoy alumbra con la misma intensidad y la misma fuerza que hace miles de años atrás. Dios no se envejece, la mano de Dios no se ha cortado, Dios no se agota. Él sigue haciendo maravillas. Así que confía en el Señor y haz el bien. Versículo 15 dice: por los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que se oponen a todos los hombres. Hermanos, no solamente aquellos judíos persiguieron a los apóstoles, sino que persiguieron también a sus propios profetas. Desde los tiempos antiguos, ellos persiguieron a sus propios profetas y persiguieron a los apóstoles y se oponen a todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se oponen al ministerio apostólico, al ministerio de los profetas, sino también que se oponen a que los hombres vayan a escuchar. ¿Recuerdas tú que habían acordado que si alguno decía que Jesús era algún personaje importante,
de entre los profetas, sería expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado de la sociedad. No tenía acceso al mercado laboral. Sus amigos le daban la espalda. Su misma familia le expulsaba de casa. Oh, qué terrible era caer mal con los religiosos de aquellos tiempos, pues se oponían a todo el que quisiera escuchar, no solamente al que predicaba, sino también al que escuchaba. Para ellos era un delito. Versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios les castigó, padecieron, Dios les castigó. Jesucristo dijo sobre Jerusalén desde el monte de los olivos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y les advirtió, he aquí vuestra ciudad os es dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que esa sentencia no la creyeron, persiguieron al Señor, lo mataron. Pero 40 años después de su muerte apareció el general Tito, un general romano, con una legión de soldados, rodeó a Jerusalén, la estuvo sitiada año y medio y después, mis amados hermanos, entró a Jerusalén derribando el muro. Cuando entró, ya los judíos habían muerto de hambre, cantidades de judíos tendidos en las calles. Se calcula que 1 millón de judíos murieron en el sitio de Jerusalén. Es terrible lo que sucedió, pero el Señor les advirtió. Oh, si hubieran conocido, dijo el Señor, a lo menos el día de su visitación. Ellos han colmado el vaso, ellos llenaron el vaso de la copa de la ira de Dios con sus hechos, con sus delitos. No se detuvieron y por eso fueron castigados. ¿Cuánto tuvo que padecer el pueblo judío? ¿Cuánto fueron perseguidos? En una sola noche allí en Roma salieron los sacerdotes con el pueblo. Previamente los sacerdotes habían marcado la casa de los judíos con sangre en sus puertas y la gente, las turbas entraron de noche sacándolos a las calles y matándolos y también saqueando sus bienes. Hitler mató 6 millones de judíos, practicaba la ciencia con ellos, le inyectaban tinta china en la vena a los niños para ver de qué color se le ponían los ojos. Abrían las mujeres en canal y le sacaban los niños del vientre todavía viva. Era terrible lo que ellos hacían. Fabricaron jabones con la grasa de los judíos, fabricaron botones con los dientes de los judíos, le quitaban oro, le quitaban la ropa, todo lo aprovechaban del pueblo judío. 6 millones de ellos destruyeron. Hoy siguen siendo perseguidos los judíos aquí en Occidente, en todo el mundo siguen siendo perseguidos. Y cuando uno pregunta a las personas por qué los persiguen, ¿por qué te metes a los cementerios de los judíos y saqueas las tumbas? ¿Por qué te metes a las sinagogas y haces atentados? Ellos dicen, porque son nuestros enemigos. ¿Pero por qué son vuestros enemigos? ¿Qué te han hecho a ti? A mí nada. Bueno, entonces, ¿qué han hecho? No, ellos son enemigos de la humanidad. Mire, son tan enemigos que la mayoría de descubrimientos científicos la han hecho los judíos. La mayor parte de los premios del Nobel de la Paz, el Nobel de Literatura, el Nobel de Medicina, el Nobel de Descubrimiento ha sido dado a los judíos porque ellos han traído mucho beneficio a esta humanidad. Dijeron unos árabes, vamos a bloquear a los judíos, no vamos a comprar nada de lo que ellos produzcan. Entonces respondió uno, bueno, que no compren teléfonos móviles, que no compren computadoras, que no compren los programas de ordenadores, porque todas esas cosas han sido descubiertas por los judíos, que no compren imprenta porque la imprenta fue descubierta por un judío, que no enciendan la luz porque la luz fue producida, descubierta por un judío, Thomas Edison. Entonces
no sean incoherentes. Todo lo que están usando hoy, la mayoría de cosas son descubiertas por judíos. Mis amados hermanos, hoy en día se persigue a cualquier cosa, se persigue a cualquier siervo. Nosotros sabemos que hay personas que se desvían, pero no por eso vamos a provocar persecución contra ellos. Si tienes algo contra tu hermano, la Biblia dice, llámalo aparte y habla con él, corrígelo. Si él se arrepiente, has ganado a tu hermano, pero no te unas con las turbas a tirar piedras, no te unas con las turbas a atacar. Llegó un predicador allá a Venezuela, estoy hablando de hace 40 años atrás, y este predicador empezó a quemar las imágenes públicamente, a quemar los televisores, y tenía, por cierto, muchos enemigos. Mire, inventaron que él había quemado una imagen de Simón Bolívar y le llevaron preso por haber atentado contra los símbolos patrios del país. Y muchos, bueno, no vamos a decir muchos, algunos pastores evangélicos también se unieron para criticarlo y perseguirlo. Y él, en una entrevista que hicieron unos periodistas donde entrevistaban a otros pastores y al mismo evangelista, comenzaron a acusarlo y él les respondió: usted es mi hermano, usted es un ministro de Dios. Si tiene algo que preguntarme, usted me pide una cita y yo voy donde usted me llame, pero no se una con las turbas a perseguirme. Es terrible cuando el pueblo de Dios no tiene claridad en lo que hace. Se hizo una campaña aquí en España a nivel nacional y esta campaña se llamaba Fuerza para Vivir. Fue a través de la televisión, a través de los diarios, y empezó una persecución. Hombres famosos salían en la televisión y decían: no le hagan caso a esa campaña, viva su vida, diviértase, porque después de esta vida no hay otra. Y algunos periodistas entrevistaron a pastores y ellos decían: yo no sé quiénes son esos, a mí no se me consultó para hacer esa campaña. Seguramente que si le hubieran consultado habrían dado una opinión negativa, se hubieran opuesto, se opusieron. Unos periodistas, queriendo conocer la verdad, se fueron a los Estados Unidos a averiguar quién era esta gente, y cuando regresaron los periodistas dijeron: si esta gente tiene algo escondido en la manga, no lo sabemos, pero lo que vimos por encima es que son gente altruista. Eso fue un hombre que murió, era muy millonario, había producido sus millones haciendo seguros y se murió y dejó su fortuna a una fundación para que se siguiera predicando el evangelio. Si hay algo oculto, no lo sé, pero lo que vi es que son gente honesta y sincera. Mis amados hermanos, la luz siempre resplandece en medio de las tinieblas. La verdad saldrá a la luz. La Biblia dice que la verdad brotará de la tierra y la justicia brillará desde los cielos. Así que no nos persigamos unos a otros, no nos dañemos unos a otros, lleva las cargas unos a otros. Si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, llámalo con 2 o 3 ancianos. Y si te oye, recuerda, has ganado a tu hermano. El versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo, al oír la fama de los tesalonicenses, al oír cómo habían padecido igual que los creyentes en Jerusalén de parte de los judíos, al oír su firmeza, sus convicciones, que habían venido a ser ejemplo, habían venido a ser imitadores de los apóstoles. Hermanos queridos, Pablo quería visitarle, pero ustedes saben que Pablo siempre había sido perseguido.
no solamente de los de su nación, sino también de algunos que llegaron a creer y algunos que llegaron a profesar su conversión a Jesucristo, también fueron perseguidos de ellos. Fingían ser creyentes y se metían en sus congregaciones para oír a ver en qué erraba Pablo y después perseguirle. Hermano, y en muchas ocasiones le metieron preso, en otras ocasiones le latigaron, como en Filipo. Quise ir a vosotros, pero el diablo me lo impidió. Mis amados hermanos, y les decía, porque ¿cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿No sois vosotros en el Señor? Cuando un creyente crece, el principal beneficiado es el hombre que lo ha instruido. Qué privilegio, qué gozo, qué alegría es ver que aquellos que oyeron la palabra de Dios a través de nosotros, hermanos, son fieles, están permaneciendo en el Señor. Esto no es para 2 días. Cuando me preguntan a mí, ¿todavía sigues en eso? Yo digo, ahora es cuando. Ya hace más de 40 años que sirvo al Señor. Serví al Señor durante toda mi juventud, desde los 17 años. Entré a la edad madura, se dice que la edad madura es desde los 40 años en adelante. Ya pasé de largo la edad de los maduros y llegué a la vejez, gloria a Dios. Ya me considero viejo. Hay gente que se ofende si le llaman viejo, dice vieja es la ropa, viejos son los zapatos, viejo. Pero me da igual. Cuando me dicen viejo me siento orgulloso de ser viejo. Ya yo llegué, a ver si tú llegas y me alcanzas. Que Dios bendiga a Dios, que la gloria sea de Dios, que Dios nos ayude a permanecer unidos. Dicen por ahí que un pueblo unido jamás será vencido. Y el Señor dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La unidad del pueblo de Dios es la que quiere Dios. La unidad de conocimiento, la unidad de fe. Un solo Cristo, un solo Señor de todos y por todos. Así que en este día yo animo a los hermanos a que vivan la palabra, a que obedezcan la palabra y les irá bien. Y a los amigos que todavía no le han entregado su vida al Señor, nosotros queremos orar por ti. Cierra tus ojos allí donde están. Pon una mano en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.